Bienvenidos a Dark After Dark. Para el 2025 quisimos introducir otro tipo de video. No es para reemplazar a los otros, nos gusta mucho hacer el contenido que siempre hemos hecho de alta edición, mucha animación donde vamos de verdad profundizando mucho sobre un tema, pero hay muchas semanas que quedan sin video porque toma mucho tiempo hacerlo. Así que quisimos hacer este formato, que es un poco más relajado, es para discutir los temas del momento que no alcanzamos a hacer en formato video. Así que es un estilo más podcast, pero relajado donde podemos también conocerlos un poco más a ustedes, responder comentarios que nos han hecho y indagar sobre más temas de los que tenemos la oportunidad de hacer en los videos normales. Así que eso, ahora quisimos partir con Squid Game, que salió recién, y Netflix lanzó todos los capítulos de una. Son 7 en total para esta temporada 2. Y tenemos mucho que mencionar. Y la primera temporada de Squid Game fue de verdad muy buena. Salió en 2021 y fue probablemente la mejor serie del año. No sé si ese año también salió Arcane, pero estaba probablemente en el top 3 y si fue un año lento, fue la mejor del año sin duda, porque tenía un poco de todo. Era chistosa, también tenía como drama, tensión entre los personajes. Cuando habían momentos tristes se sentían muy tristes. El capítulo de las canicas yo creo que marcó a todos. El capítulo final también me gustó mucho a mí porque como que culminaba el arco de los 3 personajes principales, si se le quiere decir, porque sabemos quién es el principal, que siguió a la segunda temporada, pero los otros 2 también tenían todo su arco, estaba todo tan bien escrito y no bien escrito de una manera fome como, no sé, como una obra clásica que, claro, técnicamente tiene todos los elementos que tiene que tener una obra. No, esto también tenía sus momentos chistosos, tenía sus momentos poco serios y aún así era una obra muy bien hecha. Y todo culminaba en ese último capítulo, pero desde el primer capítulo, en los juegos, en cada juego en realidad, cuando veías cómo moría el primero, uno yo creo que siempre pensaba como, no, pero no lo van a matar así al pobre tipo que perdió un juego de niños y lo matan al tiro. Sí, es chocante desde el primer momento, es muy entretenida y la primera temporada, claro, pasó sin ningún problema y ahora pasamos a la segunda. Y hay que decir que, si bien nos gustó, probablemente entre un 6, un 5, 7, por ahí yo creo que nos vamos a quedar en un 6 de 10 para la segunda. Sí, no, definitivamente. Yo me acuerdo que estábamos viéndolo. El concepto sigue siendo igual de bueno porque es un buen concepto de partida. Y por eso la temporada 1 fue una muy buena serie. Yo diría que de las mejores series de los últimos 5 años. Ni siquiera del mismo año en el que salió el 2021. Sí. Así que en 10 cortos capítulos pudimos de verdad conocer a profundidad a estos personajes y eso no es fácil de hacer. Y en solo 10 traspasando la capítulos. barrera cultural. Exacto. Y claro, yo creo que quedé con la impresión antes de los últimos quizás 10 minutos del último capítulo de que le iba a dar un 7 de 10, porque si bien tiene los errores que vamos a mencionar a continuación de guión, creemos que ahí hay aspectos que son débiles. Es un concepto bueno, el juego que pongas va a ser entretenido, en realidad tienen una muy buena base. En los últimos 20 minutos lo bajé a 5, mi puntuación personal. 5.5, seamos generosos. Ah, entonces lo bajaste a 5. Sí, yo creo que en esos últimos 20 minutos 5.5. Empecemos analizándolo. Me tinca. Yo creo que tenemos que empezar con el personaje principal, que es lo que continúa de la primera temporada, que es Song Gi-hoon, que en la primera temporada era como muy chistoso, era el personaje de comedia de la primera temporada y claro, como que a través de él vamos aprendiendo todos los juegos y todo esto, y al igual que él ahora ya volviendo a los juegos ya sabemos qué esperar, pero también el personaje cambió harto y quizás es un cambio de perspectiva que, obvio, la audiencia también tiene una visión mucho más cínica de los juegos porque ya sabe que la gente muere, pero también para la audiencia sigue siendo un poco entretenido los juegos, mientras que Song Gi-hoon se vuelve como básicamente Batman. Sí, se le va toda la personalidad con ese evento. El haber ganado los juegos a él lo cambió completamente. Porque claro, como que uno entiende que eso lo trauma, pero también hay que pensar en qué hace más entretenida la serie y tenemos este personaje que pasó de ser muy agradable, muy conectado con la audiencia y si bien hace sentido esa transformación, de partida era un gran riesgo cambiarlo así. Y yo siento que le quitaron todo ese carácter y no lo reemplazaron con nada más que como actitud de Batman de que ahora entre comillas se la sabe todo. Después vamos a ver como que no le resulta tanto, pero le quitaron carácter y lo reemplazaron con muy poco. ¿Tú qué opinas? Sí, lo mismo. Yo creo que confunden el haber pasado por un evento traumático con
no tener personalidad en absoluto. Y creo que ese es el error fundamental ahí, porque tú puedes quitarle ese humor natural que tenía el personaje en su personalidad, esa gran afabilidad que tenía el personaje, pero no por eso va a quedar como un Batman, básicamente. No por eso va a quedar como un sujeto en constante depresión, sin expresión facial, motivado únicamente por venganza. Creo que había más aspectos del personaje, por ejemplo, la hija que tiene y toda la relación que tiene con olvidado. Su familia abandonada, el amor que sentía por su madre, como que son aspectos que no se abordan en esta serie. Entonces obviamente tienes un personaje que es prácticamente un papel en blanco a este punto, que lo único que tú ves es este, entre comillas, trauma que sufrió por los juegos anteriores, pero nada más. Entonces claro que se ve como un Batman, un personaje súper dos-dimensional. Claro, y estamos hablando como de un estereotipo de Batman, porque obvio Batman es un buen personaje, por algo le va tan bien, pero hay un momento en la serie que está hablando con el amigo y hasta el amigo dice como, oh, qué bueno volver a ver el Song Ji-hoon que conozco. Claro. Y así estábamos todos, yo creo, no creo que seamos los únicos que extrañamos el personaje original y que estábamos esperando un momento en que volviera o que volviera algo de eso, como que tuviera una epifanía y se diera cuenta como, ya, tampoco tengo que estar tan serio, pero igual ese momento en que habla con su amigo se da bien tarde en la temporada y tampoco lo cambia. Después sigue siendo el mismo emo. Sí, y creo que es un trope muy clásico que se ve en muchas series y películas. No sé cómo se dice en español, pero como este arquetipo que se arman las películas del personaje que, claro, sufre este evento traumático y después vuelve con un aprendizaje que no tenía antes. Entonces sus decisiones son mejores para la segunda temporada, tiene estrategias que son súper bien armadas porque conoce al enemigo. Creo que ese es un poco el arquetipo clásico que existe en entretenimiento. Sí. El problema es que viene con cero inteligencia de vuelta. Esa es una de mis principales críticas. Es como, no puedes poner como premisa que este personaje vuelve, aprendió de estos eventos, por eso su personalidad cambia, porque él ya sabe qué hacer esta vez, sabe que tiene que infiltrar los juegos básicamente, pero luego todas las decisiones que toma son ridículas. Es como si no conociera los juegos, es como que no conociera cómo manipulan las cosas. Todas las estrategias que arma para infiltrar el juego en primer lugar son súper torpes. Sí. Y eso es lo que no se justifica. Creo que la serie cae mucho en usar estos tropes, porque hay muchos más que solo ese, pero no le agrega mucho ingenio desde el guión para que hagan sentido y que no se quede solo en un arquetipo. Se suponía que Song Ji-hoon iba a ser como la continuación, lo que vinculaba la primera temporada con la segunda, y al final no fue tan así. Lo que sí, obviamente, va a vincular la primera temporada con la segunda, sería una catástrofe si no fuera así, son los juegos. Exacto. Los Squid Games, que en realidad nunca le dicen en la serie Squid Games ni nada así. Claro, Squid Game es el último juego de la primera temporada. Pero son los juegos y yo encuentro que en el 90% siguen siendo igual de entretenidos. Empecemos con lo bueno de los juegos. Yo encuentro que de ver sigue siendo muy entretenido. Siguen siendo juegos de niños, claro, con este riesgo añadido, pero creo que era el viejito en la primera temporada que decía como, me gusta estar en los juegos porque siento que vuelvo a ser niño, como vuelve a tener como ese nivel de disfrute que tenía cuando niño, porque ahora tiene todo este riesgo añadido y uno se siente así también viéndolo. Sí. Uno no podría ver como un stream competitivo de juegos de niño probablemente en Twitch así, pero en esta serie, como con todo ese riesgo y la trama, logran hacer que sea entretenido ver estos tipos jugar lo que era básicamente rayuela o con los dados, cachipún. Yo creo que el de cachipún era el primero de la serie y es el mejor hecho. Piedra, papel o tijera, porque no todos los que nos escuchan son chilenos. Sí. Piedra, papel o tijera, ese fue el mejor hecho, pero también me gustó mucho el que dan vuelta en círculo con las piernas amarradas. Muy entretenido también. ¿Tú qué opinas? Sí, creo que el del piedra, papel, tijera, ese es el mejor porque es el que mejor logra reflejar esta tensión entre la diversión y el dilema psicológico en el que sitúa a los personajes. Creo que ese dilema moral por el que tienen que pasar, que es más de las decisiones que toman más que la habilidad con la cual llegan, creo que eso es lo que tensionaba más a la audiencia y creo que ese es el mejor en conseguir ese efecto de tensión, de nervios, de qué haría yo en esa posición, elegiría esta combinación, qué estaría pensando yo sobre mi compañero, me sacrifico yo o no. Totalmente. Creo que el juego de
donde pasan por varias estaciones de juegos de niños, creo que es el más entretenido para mí de ver, porque justamente hace que la audiencia se sienta como niño. En todos los países creo que tenemos estos juegos que son por estaciones. En Chile está ¿cómo se llama? ¿La gincana? Sí, la gincana. Y yo igual pensé en el cachipún alemán. Ah, ya, claro. Entonces como que a mí me pasó que por un momento me olvidé de que en la etapa final obviamente la consecuencia es morir si no completas todas las etapas, porque uno está tan absorto en que el equipo ya logró la primera estación, lo hicieron de una, ya están avanzando a la siguiente, y ves al público como en la misma serie, en el mismo capítulo, como también llenos de euforia, gritando como ya, denle. Y es la misma emoción que uno tiene cuando juega su juego. Creo que ese es el más eficiente en darle esa emoción de infancia a la audiencia. Sí. Pero uno se olvida, claro, de la consecuencia, entonces el contraste entre esa emoción y el final que viene también se logra muy bien. Sí, esos juegos están más dependientes de habilidad, más que de cualquier decisión moral. Creo que eso es lo único distinto de la temporada 1. Eso es lo que les falta de la temporada 1. Sí. Que en la temporada 1, de nuevo, el de las canicas era tener que engañar literalmente a tu oponente y tener que armarte del valor para engañar a tu amigo al final. Sí, porque también la premisa de ese juego es que primero te hacen ponerte en parejas. Y obviamente, dado los juegos anteriores, uno elige al amigo, a la pareja con la cual llegó. Pero no piensas que vas a tener que estar en oposición a tu pareja. Entonces hay un caso donde hay una pareja de enamorados ahí. Y claro, se dan cuenta que solo uno va a salir vivo. Ese tipo de dilema moral no se explora en estos juegos. Estos juegos es mucho más de si tuviste la suerte de encontrar un grupo de 5, si tuviste la suerte de entrar por la puerta al momento preciso, antes de que se acabara el tiempo. O la suerte de tener en tu equipo a alguien que tenía la habilidad para jugar tal o cual juego. Exacto. Que, de nuevo, no es que esto haga que los juegos que vimos en la temporada sean malos, porque fueron muy entretenidos, pero sí, los de la primera temporada tenían algunos juegos que, claro, tenían más de ese dilema moral. Porque también en la primera temporada habían unos que eran casi puramente habilidad, como creo que era el último, el de saltar por esos vidrios. Ese era más suerte. Sí, así que sí, igual también había de eso en la primera temporada, pero también sufre la segunda temporada de que es más corta y se siente como media temporada. Sí. Hay menos juegos, entonces quizás por eso faltó uno como más moral de drama, pero no es excusa como para perdonar que falte ese elemento. Claro, al final le quita una capa de emoción. Es eso, los juegos son iguales de buenos, pero necesariamente le quitan esta capa. Pero también eso viene de el resto de los personajes, porque en la primera temporada probablemente era mucho más fácil crear esas situaciones así en los juegos, porque habían más personajes desarrollados con conexiones con el principal. Quizás como Song Gi-hoon en esta temporada es mucho más cerrado, crea menos conexiones con los otros personajes y por lo tanto se hace más difícil que se creen esas situaciones de drama en los juegos. Porque en la primera temporada teníamos, aquí olvídense de que me acuerdo de los nombres asiáticos, olvídense, pero teníamos a la chica que era de Corea del Norte, al amigo de la infancia, al hindú, al viejito, más otros más como el que era como bravucón y todo. Y aquí en la segunda temporada siento que en base los personajes tenían el mismo potencial que en la primera. Al final eran personajes calcados de los anteriores. O sea, en varios casos, sí. En muchos casos. O sea, el amigo de la infancia ahora lo ves reflejado. 100%, ese era 100% calcado. Sí, o sea, estaba también la coreana del norte también es calcada. Pero esta vez no era amiga, sino que tenía otro rol. Entonces se sentía como que tenían que llenar la cuota de algún personaje de Corea del Norte, que puede ser como son en Corea del Sur con esas cosas. Puede ser, pero a mí yo siempre voy a encontrar interesante que integren un personaje de Corea del Norte. Sí. Porque a mí me gusta el tema, pero sí. Pero por lo menos lo variaron con ponerlo como en el otro bando de los guardias. Eso me gustó, pero también la tipa que era loca en la primera temporada, que se enamora como del bravucón, por así decirlo, ahora es eso, pero en otro font. Es un font de chamán, creo que le dicen. La cara se parece, encuentro, pero también a en la actitud excéntrica. Creo que esa personalidad también se la calcaron. Entonces el tema es como cómo calcas a estos personajes, pero no les logras dar la misma profundidad emocional que les pudiste dar a los otros. Claro, raro haberlo logrado en la primera temporada y después hacerlo tan parecido en la segunda temporada como uno pensaría para asegurarse y no lograrlo.
no lograr que peguen igual. También estaba Thanos, que Sí. a ti no te gustó como personaje. Pero es un personaje bien construido, Ah, ya. solo que a mí me cae mal. Sí, pero- a mí también me caería mal estar con Obvio. él en los juegos, pero yo encuentro que, claro, tenía mucho potencial. Y, a ver, de partida como paréntesis, yo pensé que iba a tener un momento en el juego en que hay que dar vuelta a los dados en la mano, porque es Thanos, la gema del infinito. Yo pensé Sí. que iban a hacer como una referencia a eso. No, entonces eso me extrañó, como que habrán cortado algo, porque me cuesta creer que no se les haya ocurrido. Estaba literalmente ahí. Y también muere sin haber logrado tanto. Sí, Por lo menos en la primera temporada, el que era como el bravucón, entre comillas, no es que logre algo, pero bueno, sí logra como empujar tanto a la otra tipa al punto de que se lo lleva con ella para lograr eliminarlo, como haciendo una última cosa buena como para arreglarse. Al final, en esta segunda temporada, claro, al que estaba molestando más, que era el chico Bitcoin, sí lo termina matando, pero no pega igual, porque no lo hacen para redimirse, no lo hace tampoco, no se siente como que lo hace como que ya le colmó la paciencia y se está defendiendo así brutalmente. Se siente más como que tuvo la oportunidad de matarlo y claro, un poco le forzó la mano porque también estaban a punto de matarlo, pero eso, es como le forzaron la mano, no hubo tanto drama detrás. y creo que el personaje Thanos, la gran diferencia con el anterior de la temporada 1, es que el de la temporada 1 genera ruido. Ese personaje llegó a un punto en la serie en primer lugar, o sea, llegó como a los últimos juegos, pero generando un montón de ruido. O sea, sus acciones impactaban la historia, impactaban la cantidad de muertos. Sí. Incluso en el último juego donde muere, él se rehúsa a pasar y obliga a todos los demás. Entonces como que su personaje genera un ruido que Thanos no logra. Es que, claro, Thanos es solo molesto como personaje el por su tipo personalidad. de la primera temporada era literalmente un mafioso. Sí, Y Thanos es un rapero, entonces claro, puede ser bravucón, pero le va a ser muy difícil llegar al mismo nivel de un mafioso. Entonces yo pensé que lo iban a hacer como que iba en esa dirección y después cambiarlo un poco claro. y se muere. Entonces no siento que no completa el arco del personaje. Sí, Pero yo creo que ya, suficiente con él. También está el amigo de la infancia de Song Ji-hoon, que de nuevo hay potencial ahí, porque sobre todo está el potencial de devolverle a Song Ji-hoon como su personalidad de la primera temporada en alguna medida. Mm. No tiene por qué ser el mismo, porque obviamente tiene que avanzar como personaje, pero puede hacerle ver como que tiene que recuperar algo de alegría y no como que, claro, como dijimos en un momento, se insinúa, pero lo tienen ahí como para que Song Ji-hoon tenga una razón para no escaparse del grupo de participantes. claro. Y no mucho más. Hay una escena donde intentan mostrar que, claro, le devuelve el humor Claro, lo que al hablamos. principal, pero no es creíble. Como audiencia uno no se cree eso y después vuelve exactamente a cómo estaba antes. Entonces hay una mala ejecución ahí, creo que es un mal diseño de guión. Y cuando muere, que es en el último capítulo, es literalmente el clímax de toda la serie. Sí. Llega a ese punto y se muere y le disparan en la cabeza al frente del principal. No pega para nada. O sea, yo no sufrí nada en ese momento ni cerca de la temporada 1. Claro, yo siento que la temporada, el objetivo de Song Ji-hoon en la temporada, aunque no lo sepa, es mostrarle al 001, el malo principal, de que la gente sí puede unirse y ser, la palabra no es caritativa, pero ayudarse entre ellos. Claro, tener como conducta Y no- prosocial. Claro, y no poner primero el dinero o ganarles al otro. Mm. Y sí divertirse, quizás ni siquiera es tan caridad, pero sí divertirse como lo haría un niño. Claro. Y en eso hubiera sido también bueno que estuviera el amigo de Song Ji-hoon, como para devolverle ese recuerdo de su infancia, de su hogar. Pero de nuevo, muere en el final, sin cumplir ese propósito. Y claro, el final en la serie en general pasa, pero sobre todo en el final se nota harto que requiere que los personajes no tengan mucho cerebro para que continúe la trama. Es lo que más critico de series, películas, por eso me encanta Game of Thrones como punto aparte, porque el autor escribe tan bien la historia y desde naturaleza humana y el autor en sí es muy ingenioso,
Entonces logra transmitir eso en la historia. Logra hacer que los personajes tomen decisiones inteligentes. Logra hacer que los mismos personajes inteligentes caigan en errores por su inteligencia. Hay un ingenio en la escritura. Y ese ingenio no es fácil de conseguir en el mundo. O sea, no hay mucha gente que es capaz de escribir de esa forma. Entonces creo que en series como Squid Game, cuando tienes un muy buen concepto, pero no tienes necesariamente el ingenio en el equipo de escritores, es difícil hacer que los personajes tomen decisiones inteligentes, decisiones ingeniosas que logren como ganarle al enemigo por puro ingenio. Como que eso es muy difícil de conseguir si tu escritor no tiene esa capacidad. A pesar de que estaba esa capacidad en la primera temporada. Exacto. Pero claro, es increíble ver que logran bajar al guardia y a todos esos guardias al final y no les revisan los bolsillos. Eso me enojó mucho. Siendo que Song Ji-hoon, junto con soldados, uno no sabemos si de verdad era soldado por cómo actúa, pero también el principal malo, a ninguno se le ocurre revisar los bolsillos. No hay que ser militar para pensar en revisar los bolsillos. Apenas empezaron la misión, que es básicamente como, en vez de esperar a la segunda votación del día siguiente, vamos a atacar a los guardias, robarles sus armas y destruir al enemigo directamente. Apenas empezó esa misión, empezaron a subir por las escaleras. Yo te mencioné eso, te dije como, qué raro, yo que no tengo nada de experiencia militar, creo que es solo sentido común. Obviamente, le revisas todos los bolsillos a los otros para ver si tienen no solo más balas, sí, pero si tienen algún walkie-talkie, algún micrófono escondido. Claro. ¿Quieres revisar todo eso? Yo dije, es verdad, no hicieron eso, lo debieron haber hecho, pero probablemente no va a tener impacto en la trama. Sí. Claro, fue un oversight, pero filo, si no impacta en la trama, no importa. Acto seguido. Impacta muy seriamente en la trama. O sea, es todo el colapso de su plan, algo que yo pensé a los primeros 3 segundos de que inició. Entonces exacto, yo no entiendo cómo es que para más estás argumentando que hay como a este punto 5 Marines o personas como con experiencia militar en el equipo de Song Ji-hoon. ¿Cómo argumentas eso desde el guión y después no pueden pensar en algo tan simple como antes de partir, revisemos todas las herramientas que tenemos disponibles, revisémosle el traje, que obviamente tiene 1000 bolsillos, cualquiera puede ver eso? Claro, habla de esa falta de detalles finales en toda la serie que sí estaban en abundancia en la primera temporada, sí, y que aquí está solo la base de lo bueno. Y yo creo que debe haber habido... No sabemos, pero sospechamos después de ver la serie, debe haber habido un cambio de escritores, de productores, probablemente de escritores, es mucho más probable que productores, que llevó a eso, porque también tengo mi principal evidencia, esto es bien importante, tengo mi principal evidencia de que hubo un cambio, porque al final de la primera temporada Song Ji-hoon se tiñe el pelo rojo. Eso no es algo menor, sobre todo porque se nota muchísimo, y lo cambian a la segunda temporada de una manera que no hace sentido que solo lo hayan puesto al final de la primera temporada por una escena para después cambiarlo, porque también había investigado que el teñirse el pelo rojo en Corea, supuestamente, simboliza como una inadaptación, como que no está adaptado completamente en la sociedad, como que se revela ante la sociedad y ahora es como un rebelde Song Ji-hoon, que yo encuentro que siendo rebelde, alguien como de pelo teñido que va a destruir los juegos, es más interesante que siendo un pseudo Batman que se estuvo entrenando todo este tiempo para después no se le ocurre revisar bolsillos por balas. Claro. Lo encontraba más interesante y claro, ahí claramente hubo un cambio. Me cuesta mucho creer que fue la idea desde un principio teñirle el pelo rojo para después sacarlo y que el final de la primera temporada sea alrededor de su hija para después olvidarlo en la segunda temporada. Incluso si la segunda temporada es técnicamente media temporada, claramente muestra un error. Claramente la primera temporada no es por motivo estético y solo para mostrar como el paso del tiempo que se haya teñido el pelo rojo. Entonces que lo hayan cambiado es claramente como un desacuerdo de este nuevo equipo de escritores, o quizás hay uno. Pero claro, creo que está claro que hubo 0 asesoría en la escritura del guión por gente con experiencia militar, porque es de hecho una de las cosas que lo diferencia de la primera temporada. O sea, aquí tenemos muchos personajes, tanto dentro y fuera de los juegos, que han tenido experiencia militar previa y los planes son horribles. O sea, el diente, ¿cómo no se les ocurrió que probablemente iban a tener un sensor, un detector ahí? Sí, los planes del principio eran bien mediocres para alguien que lo estuvo preparando con tantos recursos por 3 años. 3 años mencionan, sí. 3 años.
para que plan A y B sean desastrosos. Horrible, falla el tiro el primer plan, está mal hecho. Así que sí, nos pasamos la mayoría del video hablando sobre las cosas negativas, pero es que las cosas positivas ya las saben. Son todas las cosas positivas de la primera temporada, menos algunas, que son las que hablamos. Y el final es horrible, el cliffhanger que ponen para... Eso me habla de flojera, eso me habla de que no supiste qué más hacer. Horrible en el sentido de que uno se acuerda de la primera temporada y uno pensaría que por lo menos el final sería algo guau. Claro. Y aquí el final es un capítulo más. Es para no tener que explicar el motivo del malo. Sí. Porque quieres tiempo para diseñarlo bien en el guión, que dudo que lo puedan hacer, porque se supone que esta tercera temporada sale este año. Claro, o sea, fueron grabadas las dos al mismo tiempo, entonces no sería raro esperar que mejore, claro, que vuelva al nivel original en la tercera temporada si fue escrita y grabada al mismo tiempo. Me pasa como, ¿será por testear recepción del público? Como, ¿qué será? Porque no le veo mucho propósito a terminarlo ahí, más que no se me ocurrió qué más hacer. No se me ocurrió una mejor idea de cómo cerrar el final, así que me voy a apoyar de puro shock como para justificar este final. Vamos a tener que esperar a ver, pero denle like al video si les gustó, cuéntenos qué opinan de este nuevo programa y de Squid Game, cuéntenos sus opiniones, vamos a ver qué dicen, si esto da para más, hay que seguir organizando este programa, pero puede que en el siguiente episodio leamos los comentarios y hablemos un poco sobre eso. También cuéntenos de dónde son. Nos hemos fijado que hay muchos comentarios de México. Queríamos saber un poco de dónde son, qué les gusta del canal, qué preguntas tienen, qué temas les gustaría que abordáramos. Nos gusta mucho analizar películas, así que partimos al tiro con Squid Game, como obviamente todos lo están viendo. Y eso, estos videos no son para reemplazar a los originales que hacemos, esos van a seguir saliendo, pero es para rellenar el espacio que queda entre medio, porque sí sabemos que nos demoramos mucho sacando otro video de ese estilo. Así que esto es un poco más chill, más personal. La vibe es un poco más chill, un poco más personal. Así que eso, cuéntenos qué les parece. Si tienen sugerencias, acá estamos leyéndolos. Bye. Adiós.